¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio del Centro Universalista en el que estamos transmitiendo uno de los tantos temas que hemos ido abordando. En el caso de hoy vamos a abordar el tema 55, que es sentidos. Vamos a hablar sobre los sentidos. Como siempre nos acompaña Juan Carlos I y un servidor, David Mora, que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco, México, para la red. Agradecemos su asistencia a quienes nos acompañan aquí en esta ciudad y por supuesto también se agradece a quienes nos otorgan la confianza acompañándonos desde sus hogares, sus oficinas, sus centros de trabajo en distintos países del mundo a través de la magia de Internet. Vamos empezando por el tema de hoy, los sentidos. El tema es abierto, no solamente concierne a los 5 sentidos que física y biológicamente poseemos en nuestro organismo, en nuestra corporalidad física, que son vista, oído, olfato, gusto y tacto. Son los 5 sentidos que en términos médicos, clínicos, corpóreos tenemos. Hay más sentidos, no son los únicos. Incluso algunos vinculados con el plano físico, como el sentido del peso. Cuando nosotros sopesamos algo, podemos calcular aproximadamente cuántos gramos o cuántos kilogramos pueda tener de peso un cuerpo. Y eso nuestra mente lo registra a través de algo que no es ninguno de esos 5 sentidos. O probablemente combinando algunos de ellos, pero sin embargo es algo distinto. Pero además del peso, el sentido del peso, el sentido del equilibrio y otros sentidos más que no necesariamente son orgánicos como los 5 que oficialmente conocemos. Existe la percepción extrasensorial, pero bien, entremos al tema. Empecemos primero por lo que corresponde a estos 5 sentidos que en términos formales constituyen la base de la conciencia existencial. Y es mucho hablar de ellos, mucho decir de ellos, que sea la base de nuestra conciencia existencial. Dicho en otras palabras, sin esos sentidos no tendríamos conciencia existencial. ¿Por qué? Porque no podríamos percibir el mundo que nos rodea. Y al no percibir el mundo que nos rodea, no hay conciencia existencial, no entenderemos absolutamente nada del plano físico. Cuando hablamos del plano físico, cuando hablamos de la existencia, hablamos del plano tangible. ¿Por qué tangible? Porque se percibe. Lo percibimos. Y lo percibimos precisamente a través de esos 5 sentidos. Y sin esos 5 sentidos, ningún quehacer humano sería posible. Ninguno. O sea, no solamente es la base de la conciencia existencial, sino que a partir de esa conciencia existencial todo es posible. Entonces, cualquier quehacer humano resultaría imposible si no tuviéramos esos sentidos. Y, ¿por qué no decirlo de manera clara? Ni siquiera el pensamiento sería posible sin los 5 sentidos. ¿Por qué no sería posible ni siquiera el pensamiento? Porque los 5 sentidos, o los distintos sentidos, para no reducirlo a 5, los sentidos son los que le proveen toda la información a la mente, y toda esa información es la que la mente procesa. Es decir, la mente está diseñada para procesar algo. ¿Qué es lo que procesa? Lo que recibe a través de los sentidos. O sea, en pocas palabras, no hay absolutamente nada que la mente no procese, que pueda procesar, que no haya pasado por los sentidos. Nada. Es la única fuente de información para la mente, no hay más. Alguien podrá decir, bueno, la imaginación, podemos imaginar cosas y la mente. Bueno, nosotros seríamos incapaces de imaginar algo sin el antecedente o el referente de lo que los sentidos perciben.
la imaginación tampoco será posible, porque la misma imaginación de la mente parte del antecedente de percepciones sensoriales. Alguien que haya nacido invidente jamás podría imaginar imágenes, porque en su vida nunca tuvo un referente visual. Alguien que nació sordo jamás podría imaginar sonidos, porque no tendría el referente de algún antecedente de percepción auditiva. Y así para cada uno de los sentidos. Entonces la mente ni siquiera podría ser capaz de imaginar sin el antecedente de los sentidos, porque se convierten en un referente. Entonces, en pocas palabras, toda la información que circule por la mente pasa por los sentidos y no hay más. No hay más fuente de información para la mente. La mente es como una computadora, lo hemos comentado, que se encarga de procesar información. Y los humanos procesamos estrictamente esa información de los sentidos y no podemos salirnos de esos límites. Sería imposible salirnos de los límites de lo que los propios sentidos nos proveen. Y una mente puede tener mayor capacidad o menor capacidad a la medida en que es más capaz de procesar esa información o menos capaz de procesarla. A la medida en que puede almacenar información que le proveen los sentidos o no la puede almacenar. Entonces ya la capacidad de la mente depende de su propia estructura neuronal, pero la información, al final de cuentas, el alimento para la mente, el alimento informativo, insisto, es todo lo que los sentidos le puedan ofrecer. Ahora, está bien, ya estamos precisando, ya dejamos bien precisado que la mente que los sentidos son los proveedores de información de la mente, que son la base de la conciencia existencial. Sin embargo, también son la base de la manifestación de la conciencia del ser. Estoy aclarando manifestación de la conciencia del ser. No son la base de la conciencia del ser. Ahí sí les suplico que no vayamos a confundir lo que estoy abordando. No son la base de la conciencia del ser, pero sí son la base de la manifestación de esa conciencia. Es decir, que no solamente se vinculan con la mente, sino también con la conciencia. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que el acto fundamental de la conciencia, que es el acto único y fundamental de la conciencia, es la observación. Y la observación tampoco será posible si no fuera por los sentidos. Al final de cuentas, la conciencia del ser se manifiesta también a través de los sentidos. Entonces los sentidos están tanto en la conciencia existencial como en la conciencia del ser. Por esa razón hay que primero partir de algo importantísimo. Los sentidos nos pueden mandar hacia afuera o hacia adentro. Nos pueden conectar con lo externo y nos pueden permitir identificarnos, o más bien orillarnos a la identificación con lo externo, o nos pueden también permitir identificarnos con el ser. La identificación puede tener las dos direcciones y por tal motivo los sentidos no los debemos ver como algo que perjudique o que nuble la conciencia o que nuble el ser. No hay que verlo así. Muchas corrientes han cometido ese error y de eso vamos a abundar al final de esta exposición. Se ha cometido ese error de rechazarlos, pero no. Hay que aceptarlos como son, hay que vivenciar lo que nos pueden ofrecer los sentidos. En un momento dado, lo que tendríamos que evitar es la identificación. Para empezar, ya mencionamos que todo el que es ser humano
está vinculado con los sentidos, sin ellos sería imposible cualquier ser humano, y el conocimiento no es la excepción. Tanto el arte como la ciencia como la filosofía, en cualquier rama del conocimiento, los sentidos están de por medio, están en medio. Los sentidos van a jugar su papel fundamental en cualquier tipo de conocimiento. Por supuesto, estoy hablando del conocimiento razonativo. Si habláramos del conocimiento del ser, es obvio que va más allá de los sentidos. Ahí sí hizo la aclaración que son la base de la manifestación del ser, pero a nivel de manifestación. Ya la conciencia absoluta del ser, por supuesto que es algo que va más allá de los sentidos, eso sí queda clarísimo, pero aún cuando la conciencia del ser vaya más allá de los sentidos, nunca, jamás debemos rechazarlos o considerarlos como un estorbo. Porque el estorbo no son los sentidos. En un momento dado el estorbo sería la identificación con lo que nuestros sentidos o con lo que los sentidos nos proveen de información. Entonces el problema no es el órgano, el problema no es la función sensorial, el problema es la identificación con la función sensorial. Ahí es donde está el problema. Y si todo el conocimiento fluye por ellos, bueno, pues hay que manejarlos, hay que tenerlos al día, hay que incluso buscar que existe el debido mantenimiento a cada uno de nuestros sentidos, porque cada uno de ellos requiere su propio mantenimiento. Es evidente que conforme va uno envejeciendo, se va disminuyendo esa capacidad perceptiva de los sentidos y es necesario tenerlos al día, darles ese mantenimiento, acudir en un momento dado con el médico, con el oftalmólogo, con el otorrino, etcétera, etcétera, porque son necesarios, son la base de nuestra conciencia existencial. Eso no lo podemos dejar de lado. Incluso la propia comprensión y el propio discernimiento de nuestra mente no serían posibles sin el estímulo sensorial. Aún la comprensión y el discernimiento. Porque sin la percepción sensorial no habría comprensión. Y sin la comprensión tampoco habría memoria de las percepciones o de los estímulos recibidos. Y esto se convertiría como una especie de círculo vicioso. Sin uno no hay lo otro, sin el otro tampoco hay lo otro. Lo vuelvo a repetir, si la comprensión sin la percepción sensorial no hay comprensión, y sin la comprensión no hay memoria de lo percibido, y si no hay memoria de lo percibido no hay comprensión. Entonces, insisto, coadyuvan, uno depende del otro, los dos dependen, cada uno de ellos. Y si ya de alguna manera estamos comprendiendo lo fundamental que hay en la percepción sensorial, igualmente debemos comprender que nuestro cuerpo físico como soporte de los sentidos también es importante tenerlo o darle su debido mantenimiento. ¿Por qué? Porque vamos con los antecedentes. Si bien los sentidos son la base de la conciencia existencial, bien, el cuerpo físico es la base de los sentidos. Si no tenemos un cuerpo sano, no tenemos sentidos sanos. Por lo tanto, el propio mantenimiento de nuestro cuerpo físico es fundamental. Ahora, vamos también al cuerpo físico. Si el sustento de los sentidos es el cuerpo físico, eso significa que nuestros sentidos solamente nos van a permitir percibir fenómenos del mundo físico en correspondencia.
no pretendamos que nuestros sentidos nos puedan permitir percibir algo que vaya más allá de lo físico. No es posible, porque la base o el sustento de los órganos sensoriales es el cuerpo físico. Entonces no puede ser de otra manera. No les podemos pedir que perciban algo que no está en el plano tangible. Entonces, eso también nos debe quedar lo suficientemente claro. El único problema es que, debido a que los sentidos solamente pueden percibir los fenómenos del plano físico, también es evidente que los mismos sentidos nos pueden orillar a la identificación con el plano físico, es decir, creer que solamente lo que corresponde al plano físico es la única realidad. Ese es el pequeño gran problema, valga el pleonasmo, ese es el pequeño gran problema de los sentidos si lo queremos hacer grande, que como debido a que lo único que perciben es la fenomenología del plano físico, nuestra mente va a creer que eso es lo único verdadero. Ahí es donde podemos o debemos comprender cómo es que la mente se identifica con el plano externo. Vamos, esto es un ingrediente que nos permite entender el fenómeno de identificación. El fenómeno de la identificación no es una distorsión mental ni es una locura humana. Es algo inevitable. Es natural que la mente crea que el plano físico es lo único verdadero porque es la única información que tiene. No tiene más información y eso debemos entenderlo. Por eso también la mente exige su comprensión. Debemos comprender a la mente. La mente no puede comprender otra cosa. Si su única fuente de información son los sentidos, ¿cómo podría la mente comprender algo distinto a la única información que está recibiendo? No puede recibir algo. Incluso cuando nosotros, en nuestro afán de búsqueda, tratamos de ir más allá de lo sensorial, tratamos de comprender que el origen de todo el universo es algo que va más allá de lo físico, estamos al final de cuentas buscando algo que va más allá de la mente y de los sentidos. Es evidente. Lo que no es fácil, porque también ahí es donde se comprende por qué cuando se habla de Dios, la mente inmediatamente quiere poner una imagen como la que plasmó Miguel Ángel en su cuadro de la creación, como un hombre gigantesco, barbado, dándole a través de uno de sus dedos el toque de vida al humano. Bueno, Miguel Ángel lo tenía que plasmar de alguna manera. ¿Por qué? Porque una pintura está en el plano físico, entra a través de los sentidos y él tenía la responsabilidad digamos el propósito de transmitir la idea a través de algo físico para que llegue a la mente. Y pues la mente, inevitablemente, por la influencia pues, de los pintores que han plasmado de alguna manera la presencia de Dios, pues han influido en que nosotros mismos archivemos imágenes conceptuales tangibles, visuales, y que esas imágenes las vinculemos con lo pretendido que es Dios. Y al final de cuentas a Dios lo dejamos reducido a una imagen. Y digo reducido a una imagen en el mejor de los casos, porque hay quienes van más allá de la imagen, trascienden la imagen, pero lo reducen a un concepto mental. Y al final de cuentas todos los conceptos mentales tienen la influencia de los sentidos. Es por eso que cualquier concepto que tengamos de algo
no físico, automáticamente nos va a sacar de la posibilidad de esa realidad. Entonces la mente sería incapaz, y ya a partir de este tema de los sentidos, creo que entendemos un poquito mejor por qué la mente no es capaz. A una computadora no le podemos pedir que sienta emociones, porque no tiene una estructura diseñada para sentir emociones. Entonces es exactamente lo mismo que a nuestra mente pedirle que conceptualice algo que vaya más allá de lo físico. No podemos, o sea, se escapa a su posibilidad, escaparía totalmente a la posibilidad de la mente. Solamente puede conceptualizar lo que tenga que ver con el plano físico. Ahí también se comprende por qué en el taoísmo, Lao Tse insiste mucho en el no hacer. Y ese no hacer tiene que ver con esto. Es decir, no conceptualices. ¿Quieres entender a Dios? Lo mejor que puedes hacer es no pensar en Él. Porque cualquier mínimo concepto, cualquier mínima idea sobre Dios te aleja de Dios, te saca. Y esa es la base fundamental del Wu Wei, del no hacer. Porque el plan original, el origen de todo, es adimensional. Y al ser adimensional, automáticamente nos predispone a darle, a que la mente le ponga un concepto dimensional. La mente incluso siente ansiedad al tratar de imaginar lo adimensional. Y esa misma ansiedad que siente la mente al querer imaginar lo adimensional, lo único que provoca es un forzamiento, y la mente termina generando un concepto dimensional de lo adimensional. O sea, al final de cuentas, o sea, la misma mente se entrampa a sí misma, porque pues no, en su posibilidad no estaría lo otro. Eso no sería posible. Y así como la mente cree, insisto, ya lo había comentado, que solamente lo que percibe es lo real, pues la parte más paradójica es que lo real es imperceptible. Y ese es el gran choque que ha provocado los más grandes fraudes a nivel religioso. Y ese vacío, o esa paradoja de que la realidad sea adimensional, por lo tanto imperceptible, y al ser imperceptible es incognoscible. Ya lo mencionamos porque si la mente no lo percibe, no lo comprende. Entonces, al ser imperceptible, automáticamente es incognoscible. Y en ese vacío es donde se ha manipulado mucho a la humanidad, porque han surgido personajes a lo largo de la historia que se han dicho iluminados, que se han dicho o se han jactado de ser conocedores de Dios, o vínculo de Dios, o enviados de Dios, o siervos de Dios, y tantos términos que hemos dicho, y mucha gente les cree y lo siguen, les cree, lo siguen, y al final de cuentas, en la inmensa mayoría de los casos, no en todos, pero la inmensa mayoría terminan siendo puras farsas, y terminan siendo puros pretextos para manipular a las masas. Las masas, al decir, yo no puedo comprender a Dios porque no lo percibo, pero hay alguien que sí lo percibe y lo comprende y me puede servir de eslabón, pues las masas con toda facilidad caen en eso. Cuando nos debe quedar claro, sin ninguna duda, nos debe quedar claro que un verdadero maestro, un legítimo, digamos, alguien que legítimamente enseña la sabiduría universal, lo único que podría decir es, ni yo lo percibo ni ustedes, ni se lo imaginen, mejor quiten el dedo del renglón. Y los verdaderos maestros es lo que han hecho. Eso fue lo que hizo Lao Tse. Quita el dedo del renglón, no busques.
No intentes, no lo intentes, no lo pretendas, no lo metas en tu deseo. Mejor contempla la vida, desidentifícate de ella y lo que tenga que ser, que sea. Acepta la vida como es, acéptala aún en su carácter ilusorio, acéptala como es y lo demás que sea como tenga que ser. Y es la única posibilidad que tendríamos para que la realidad adimensional que va más allá de los sentidos pudiera manifestarse o revelarse en nosotros. Ahora, volvamos a los sentidos a nivel existencial. Ni siquiera nos permiten percibir plenamente la existencia. Tiene unas limitaciones impresionantes. De la existencia no percibimos, es más, hablar del 3% ya sería muy ostentoso. Son maravillosos nuestros sentidos. Claro que en el medio en que nos desenvolvemos podemos hacer muchas cosas, pero comparado con la totalidad de la existencia, con la magnitud de la existencia, percibimos algo infinitamente minúsculo. Estamos reducidos a un planeta que es un punto insignificante, ya no digo en la galaxia, en el universo. Nuestro planeta para el universo es prácticamente algo inexistente, es casi inexistente, de tan minúsculo. Tendríamos que jugar con las dimensiones para que nos diéramos una idea de lo impresionantemente minúsculo que es nuestro planeta. Y de nuestro planeta solamente percibimos un pedacito que es donde vivimos. Y para poder percibir algo más del planeta tendríamos que desplazarnos a través de sistemas de transporte, que la tecnología hoy en día nos lo dan maravillosamente, pero imagínense cuando no existe la tecnología, ¿qué percibe un humano? Muchísimo menos. Que no existen ni las fotografías, que el humano no se desplazaba más que a los lugares cercanos para producir sus alimentos o para recolectarlos. ¿Qué se podía percibir? Casi nada. Y aún con la tecnología, hoy por hoy, lo que seguimos percibiendo de la existencia sigue siendo minúsculo. Sigue siendo limitadísimo en un rango demasiado bajo. Si es la vista, solamente percibimos cierto rango de luz, un rango muy limitado. Disminuye esa intensidad de luz y ya no vemos nada cuando sigue habiendo luz. Aumenta esa cantidad de luz y se nos queman los ojos. Si no, miren el sol a mediodía a ver si no se les quema. Entonces, solamente un rango limitadísimo de luz podemos percibir. Igual en sonido, un rango muy limitado de decibeles podemos percibir. En luz, un rango muy limitado de lux o de lúmenes. Entonces, lo que percibimos es, aun cuando la existencia es ilusoria, percibimos un pedacitito de la ilusión, en pocas palabras. Un pedacito de la ilusión minúsculo es lo que nosotros logramos percibir. ¿Y qué es la parte lamentable? Que son puras apariencias. Entonces, de lo aparente percibimos casi nada, Ahora, hablo de lo aparente en cuanto al mundo que nos rodea. Ubiquémoslo en las personalidades. ¿Qué percibimos de las personas que nos rodean? ¿Percibimos solamente lo de afuera? Muy poco. Percibimos prácticamente la piel. Y algo de la piel, porque de pilón usamos una vestimenta que nos cubre una gran parte de la piel. Entonces, percibimos una parte minúscula de las personas, solamente la parte externa. No somos capaces ni siquiera de percibir los procesos químico-biológicos que mueven todo el organismo. Esos mecanismos no los percibimos. Entonces, lo que percibimos de una personalidad, si de por sí la personalidad es ilusoria, y aún a eso agregarle que percibimos una parte minúscula de la personalidad,
Entonces, definitivamente lo que percibimos a través de los sentidos es casi nada. Del cuerpo físico, muy poco. Del comportamiento físico-biológico, casi nada. ¿Y qué podemos decir de los cuerpos sutiles? Del cuerpo vital, del cuerpo astral, del cuerpo mental de las demás personas, nada. Percibimos lo que habla, lo que nos dice, y con eso nos damos una idea de su cuerpo mental, pero es una idea vaga. El cuerpo mental es mucho más de lo que la palabra emite. Entonces la percepción de nuestros semejantes es mínima. Y si de los cuerpos sutiles definitivamente no percibimos nada, ¿qué podríamos decir del alma? De la parte anímica de la persona. Pues casi nada. Ya de la parte anímica necesitaremos ser iluminados para percibir algo de la parte anímica. Entonces, es muy limitado. Sin embargo, los humanos nos comportamos con las personas como si las conociéramos. Poco nos detenemos a entender que muy poco conocemos de las otras personas. Sin embargo, en lugar de reconocerlo, creemos que las conocemos, y para creer que las conocemos, les ponemos etiquetas. Este es bueno, este es malo, este es falso, fulano es inteligente, fulano es torpe, fulano es esto, es aquello, y le ponemos etiquetas de cualidades a cada una de las personas que nos rodean, y en base a esas etiquetas que ya les pusimos, a veces en base a conceptos preestablecidos que ya les asignamos a cada persona, nos manejamos en relación a ellas. En pocas palabras, la relación entre los humanos es terriblemente falsa, terriblemente equivocada porque muy poco conocemos. Los sentidos son limitadísimos. Para ello, la limitación de los sentidos nos dan posibilidades muy, muy limitadas. Las posibilidades son muy escasas. Es por eso que el sabio acepta a las personas como son y jamás las juzga. Ahí es donde comprendemos un poquito más la esencia de un tema que ya abordamos, que viene en este mismo tomo 2, que es el no juzgar. Cuando alguno de nosotros comprende los límites tan importantes que tenemos para conocer a las personas, solamente con eso será suficiente para que entendiéramos lo fundamental que es el no juzgar. Con eso bastaría. Siendo conscientes de esos límites, en lo sucesivo ya no nos atreveríamos a juzgar a nadie. Y lejos de juzgar a alguien, lo aceptaríamos tal como es. Porque si bien ese alguien puede causarnos ciertas impresiones por algún comportamiento, por algo que nos dijeron de él, por algo que nos enteramos de esa persona, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que hay muchísimas cosas de esa persona que no conocemos. Ahí es donde debemos detenernos. Podemos nosotros tener conocimiento de grandes barbaridades de una persona. Hizo esto, hizo aquello, dijo esto, dijo aquello. Está bien. Es terrible lo que conocemos de esa persona. Pero lo que conocemos de esa persona no es ni el 1% de lo que es esa persona. O sea, es a donde quiero que lleguemos. No es ni el 1% de lo que realmente es esa persona. Por tal motivo, aun cuando lo que sepamos de esa persona es terrible, lo verdaderamente sabio es decir: te acepto como eres y no te juzgo. Porque la información que tengo de ti no llega a ser ni el 1%. Por lo tanto, no voy a emitir un juicio sobre ti con el 1% de lo que sé de ti. Claro, eso no quiere decir que no nos protejamos de alguien que sabemos que es delincuente, que nos puede causar daño. Claro, hay que protegernos y hay que tener los debidos cuidados cuando sabemos que una persona es capaz de causarle daño a otra.
indiscutible, no quiero dejar de lado esa posibilidad. Pero aún cuando una persona es capaz de provocar un daño a otra y que estamos obligados a protegernos y a marcar los límites necesarios, aún así, si comprendemos esto, no tendríamos por qué juzgarla, porque nos quedaría claro que lo que sabemos de esa persona no es ni el 1% de lo que esconde esa persona. Nos cuidamos, está bien, nos protegemos porque puede ser nociva, pero no la juzgamos. Un sabio jamás juzga. Es más, un sabio, si muere por agresión de otra persona, ni siquiera juzgaría a la persona que lo agredió, por lo mismo que estoy mencionando. Y de eso da testimonio en sus actos Jesús de Nazaret. Cuando lo está crucificando dice: Dios mío, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, él no los juzga. Jesús de Nazaret ni siquiera juzga a los que lo están ejecutando, porque sabe que la naturaleza de su acto es solamente un pedazo minúsculo de lo que hay detrás de esa persona. Que por alguna razón coyuntural, esa persona cometió ese acto. Bueno, lo cometió porque el momento, la circunstancia propiciaron y las condiciones fueron propicias para que eso sucediera. Pero eso no podría etiquetar y no podría marcar como juicio a una persona, a nadie. Y si Jesús de Nazaret no se detuvo a juzgar a nadie, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros? O sea, el simple ejemplo ya es elocuente, pero no basta con el ejemplo, hay que entenderlo, hay que entender el porqué del comportamiento del sabio. Porque si nosotros nos limitamos a imitar el comportamiento del sabio, pues nos convertimos en una imitación de sabios, nos convertiríamos en... Bueno, de hecho la moral es eso. La moral es eso. La moral no está diseñada más que para imitar el comportamiento de un sabio, de un santo. Más que sabio, santo. O sea, la moral está hecha para imitar a los santos. Y la sabiduría está hecha para comprender por qué se comporta así un sabio. ¿Dónde están los motivos? ¿Dónde está la razón que permite que un sabio así se comporte? Y ahorita que estamos hablando de los sentidos, de las limitaciones tan grandes que tenemos con relación a los sentidos, cuando comprendemos que lo que nos ofrecen los sentidos es mínimo, entonces entendemos que con esa minúscula parte no podemos juzgar nada, no podemos dar por un hecho nada, todo tiene que quedar abierto, todo debe quedar abierto. Nosotros jamás deberíamos de etiquetar nada. Por eso el sabio nunca dice esto es así. El sabio dice es posible. Esa es la frase del sabio, es posible. Probablemente. Puede ser. El sabio jamás etiqueta nada, jamás, ni en lo más indiscutible, ni aún en lo más indiscutible, se atrevería a afirmar un sabio. Siempre dice, es posible. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando del tema de hoy. Lo que nuestros sentidos nos pueden proveer de información a la mente es minúsculo comparado con lo que hay detrás de un fenómeno. Y vuelvo a insistir, si es minúsculo comparado con la percepción de los fenómenos que nos rodean, y a eso le agregamos que esos fenómenos son ilusorios, caramba, ¿dónde estamos? ¿A dónde nos llevan los sentidos? A ninguna parte. Ahora, una vez comprendiendo eso, también debemos comprender algo también importantísimo. Aquí tendremos ya dos vertientes. Aceptar la limitación de nuestros sentidos o pretender o buscar la agudización de nuestros sentidos para percibir más y comprender mejor y tener mejores resultados en nuestra vida.
¿Qué será más sabio? O sea, a la luz de lo que hemos visto, es evidente que lo más sabio es aceptar los sentidos en sus límites y dejarlo allí. Dejarlo allí nada más. ¿Por qué? Porque la ampliación de nuestras capacidades sensoriales, o inclusive el despertar de capacidades extrasensoriales, ahí ya entramos en ese ámbito, eso jamás nos va a elevar por encima de nuestro estado natural. Pero ¿cómo te ayuda? Alguien dice, como alguien aquí en Guadalajara dijo que cómo nos ayuda. La pregunta sería, ¿a qué nos ayuda? Pues a lograr los fines terrenales. Bien, responden aquí en Guadalajara, a lograr los fines terrenales. Ya hemos hablado de los propósitos. Hay el propósito externo y el propósito interno. Cualquier propósito externo nos produce identificación hacia lo externo y nos manda hacia afuera. Entonces, claro, si alguien está en este mundo y considera que la base fundamental de la existencia o el propósito fundamental de la existencia está en cumplir propósitos externos, pues va a seguir en este mundo. O sea, ya no voy a decir si es bueno o es malo, porque no se trata de moralizarlo. Simplemente cuando alguien dedica su vida al cumplimiento de propósitos externos, simplemente se está programando a sí mismo para mantenerse en el mundo externo, es todo. Mientras que cuando alguien cesa en su obsesión por el cumplimiento de los propósitos externos, automáticamente se está predisponiendo a desvincularse con lo externo, y eso permite que se abra la posibilidad de lo interno. Entonces, esto que estoy diciendo ahorita es fundamental para el tema y para nuestra visión o para nuestra conciencia existencial. La naturaleza nos provee de ciertos sentidos y es por algo. Cuando nosotros nos obsesionamos por ver más allá de lo que la naturaleza nos provee, en primer lugar, estamos yendo en contra de la naturaleza. No estamos aceptando la naturaleza como dispone. Y en segundo lugar, está bien, estamos ampliando nuestra capacidad perceptiva, pero si entendemos que por los sentidos empieza la identificación, ahora imagínense cómo sería la identificación con una percepción sensorial más aguda. La identificación podría ser mayor. Vamos, es un arma de dos filos. Es un arma de dos filos. Alguien que tiene percepción extrasensorial o se identifica más con la existencia, porque no olvidemos que aún el plano astral forma parte de la existencia. El plano astral, la cuarta dimensión, nada tiene de divino, porque sigue siendo dimensional, es cuarta dimensión. Al revés, es más dimensional que la tercera, porque hay una cuarta dimensión, hay un infinito adicional a los otros tres. Entonces, una percepción extrasensorial que nos permita no solamente percibir con agudeza el plano físico, sino con agudeza también el plano dimensional de la cuarta, el plano astral, nos provocaría muy probablemente una mayor identificación con la existencia. Claro, no hay que etiquetar las cosas, y lo acabamos de decir. Existe la posibilidad de que alguien, aún con percepciones extrasensoriales, puede evitar la identificación y puede estar por encima de sus percepciones. Lo que no resulta muy fácil, nomás hay que entenderlo. Lo que no es muy fácil. Me atreveré a decir que la inmensa mayoría de las personas que tienen percepciones extrasensoriales están más inclinadas a la identificación con la existencia que con lo interno. Es lo más probable. Es lo más probable. Claro, no con eso, insisto, quiero satanizar a quienes tengan percepciones extrasensoriales. Por supuesto que no.
Y más bien, lo único que me atrevería a decir es que quienes tienen percepciones extrasensoriales, por la agudeza misma de sus percepciones, recae en él una responsabilidad más grande. Vamos, la prueba es más difícil. La posibilidad de desidentificarse con la existencia lo mete en una prueba más difícil todavía. Es más complicado. Por eso, en el taoísmo se insiste mucho en ello, y también en el Zen. Un hombre sabio es el más común de los hombres comunes. ¿Por qué? Porque un hombre sabio está feliz con la limitada percepción de sus sentidos. No necesita más. ¿Por qué? Porque la ruta para la conciencia no está en la agudización de los sentidos, sino en la desidentificación con lo que los sentidos proveen. Por eso, claro que con una agudización de los sentidos podríamos cumplir más propósitos existenciales, pero es arma de dos filos, estaremos metidos en la dualidad. Los propósitos existenciales nos llevan para el bien y para el mal al mismo tiempo, todo es dual. Seguiríamos en la dualidad, seguimos en la existencia, seguimos en todo lo que conocemos. Si hay una pregunta en la red, nos pregunta Lencho, ¿cómo vamos adquiriendo nuestra personalidad y cómo modificarla afectando a nuestro propio karma? Bien, efectivamente, Lencho, nacemos ya en la dualidad como seres humanos. Desde bebés estamos en la dualidad. Todos nuestros sentidos y nuestra vida sensorial en nuestra mente está dentro de la dualidad. Y esto pues va adquiriendo una identidad. La identidad de quiénes somos, qué nombre tenemos, qué rol tenemos en esta existencia, qué identidad de género tenemos, hombre o mujer. Y conforme vamos adquiriendo nosotros esa identidad, vamos nosotros teniendo nuestro propio destino y generando un karma. Conforme nosotros vamos alimentando de los sentidos a nuestra mente, a nuestros sentimientos, generamos toda esa causa y efecto, que es una ley universal, que nos genera un destino. Bien, sintetizando lo que acabo de mencionar, si nosotros ampliamos nuestra capacidad sensorial, incluida la extrasensorial, lo único que estamos haciendo es ampliar nuestra capacidad para percibir el gran sueño de la existencia. En pocas palabras, la ampliación de nuestras percepciones no es para acercarnos al ser ni a nuestro origen. Es para ver con mayor nitidez el sueño. Y ver con mayor nitidez el sueño no nos saca del sueño. Eso es, vamos, es la parte que sintetiza lo que se está exponiendo hasta ahorita. Eso no nos saca del sueño. Ampliar con la nitidez. Y vaya que hay muchos mecanismos para ampliar la percepción sensorial, ¿eh? Hay muchísimos mecanismos, ni tiene caso mencionarlos, porque son demasiados. Entonces, cualquier mecanismo que utilicemos para ampliar nuestra percepción sensorial, insisto, solamente nos sirve para mirar con amplitud el sueño, pero mirar con amplitud el sueño no nos saca del sueño. Lo que nos saca del sueño es identificar al sueño como sueño. Y para identificar al sueño como sueño, da lo mismo verlo multicolor o en blanco y negro. Da lo mismo, sigue siendo sueño. Sí, había algo más, ¿verdad? Hay una otra pregunta, dice Irma. ¿Cómo se puede descubrir si tenemos percepción extrasensorial? ¿Sentimos más que los demás? ¿O cómo es eso? Bueno, en realidad, nosotros tenemos no solamente 5 sentidos, como comentaba David, son muchos más los sentidos que tenemos. El irlos descubriendo poco a poco es, por ejemplo, pues ir viendo, por ejemplo, el equilibrio es un sentido, el poder pesar las cosas, la distancia es un sentido, la sexualidad es un sentido, las percepciones extrasensoriales de ver cosas que a lo mejor las demás personas no ven. Y es evidente, ¿no? Y esto a veces se evidencia cuando
nos pasa algo y le decimos a las demás personas, ¿viste eso? Y nos juzgan de locos, ¿verdad? Lo mismo sucedía cuando éramos niños. Cuando éramos niños veíamos o jugábamos con algunos otros compañeros y nos decían nuestros padres, no estabas jugando con nadie. Entonces nosotros mismos bloqueamos ese tipo de situaciones. Esta situación sensorial, mucha gente ya la trae ahorita, inclusive los niños que ahorita están haciendo, porque traen una vibración más alta que nosotros. Y esa vibración más alta afecta directamente a todos los sentidos y a todas las sensaciones sensoriales que manejamos como seres humanos. Sí, también redondeando lo que hemos expuesto hasta ahorita, debemos, y lo hemos dicho muchas veces, debemos aceptar a la naturaleza como es, tal como es la naturaleza. Debemos aceptarla porque no es mejor ni peor de lo que debe de ser. La naturaleza es como debe de ser. Y si a nosotros la naturaleza nos provee de cierto rango de percepción sensorial, es por algo, no es casualidad. Incluso debemos entender hasta como una bendición el hecho de que la naturaleza nos provea con solamente ese rango. Porque si nosotros, en contraposición a la naturaleza, nos forzamos para ver más, no solamente corremos el riesgo tan grande de identificarnos más con la existencia, sino que también nos vamos a meter en el orgullo de sentirnos más que los demás. Y al rato decir, es que yo percibo con la intuición lo que pasa aquí y allá, y yo percibo esto y aquello. Y lo único que estamos haciendo es jactarnos de que somos más que los otros. Y ese sentimiento de orgullo de sentirnos más que los demás es peor que la identificación misma. Es soberbia. Entonces es terrible. Es un riesgo enorme. Tener una percepción extrasensorial es un riesgo enorme. Ahora, lo que sí les puedo decir es que, no, insistiendo en que no vamos a satanizar a quienes tengan mayores percepciones sensoriales. Cada quien es como es. Y cada quien debe aceptar, tiene la responsabilidad de aceptar a la naturaleza como es y lo que le dio la naturaleza, tal como se lo dio. Lo que sí, insisto, puedo decir es que si alguien de nosotros conoce a alguien con capacidades extrasensoriales agudas y es humilde, eso sí es una verdadera bendición. Pero conocer a alguien con percepciones extrasensoriales, siendo humilde, sin jactarse jamás de ello, no es fácil conocer. No es fácil, no es nada fácil conocer. ¿Existen esas personas? Claro que existen. Y esas personas, por el hecho de tener esas percepciones, fueron sometidas a una prueba muy grande en la vida, y si conservan esa humildad, pasaron maravillosamente esa prueba. Porque ahí es donde está uno de los mayores riesgos. Son dos grandes riesgos. Uno, que al aumentar la percepción, aumenta la identificación. Es un riesgo enorme, ya lo mencionamos varias veces. Y el otro es este que acabo de citar, el orgullo, el sentirnos más que los otros. Y empezar a jactarnos, ¿no? Y no solamente jactarnos, hasta lucrar con la percepción extrasensorial. Y hay muchas maneras de lucrar, no solamente económicamente, no solamente cobrando por hacer una retrospectiva de tu vida y qué va a ser de ti, o sea, toda esa bola de cosas que hemos conocido en esta vida. No solamente se lucra de esa manera, hay maneras muy sutiles de lucrar, que es, y la manera más sutil, pero más perversa, es cuando alguien utiliza a otra persona a partir de sus percepciones. Eso es de lo más perverso que puede haber. Y es una de las pruebas más fuertes que hay para quienes tienen ese tipo de percepciones extrasensoriales. Entonces, hay que entender que la naturaleza no es lo que necesitamos. Y para que alguien se libere, para que alguien pueda llegar a la libertad interior, no es necesario tener mayores percepciones o menores percepciones. En cualquiera de las dos condiciones se da.
Las posibilidades de la libertad interior nada tienen que ver con el nivel de percepciones de una personalidad. Nada tiene que ver, es otro asunto, es un fenómeno de otra naturaleza, es un fenómeno de otro orden. Sin embargo, vuelvo a insistir, qué maravilloso es cuando una persona tiene esas percepciones y se mantiene en el anonimato, en el silencio, en la humildad, en esa humildad plena de no sentirse más que nadie, ni menos que nadie. Ahí es donde, en esa neutralidad está la humildad, y vaya que es impresionante que alguien tenga esas percepciones extras y posea al mismo tiempo su humildad. Esa gente de verdad es gente iluminada, o gente con mucha luz, o gente con mucha conciencia, con una conciencia maravillosa. ¿Hay algo más? Sí, nos pregunta Elena, ¿cómo podemos desidentificarnos volviendo los niños? Bueno, la desidentificación pues prácticamente es saber que tenemos una identidad, saber que estamos identificados con lo externo, que estamos completamente abocados hacia nuestros sentidos y que no volteamos hacia adentro, y que no sabemos que esta parte que es externa es una parte temporal. Cuando vivimos el presente podemos observar pues las diferentes partes de nuestra personalidad, tanto lo que es nuestro ego, que es la imagen que generamos de nosotros mismos, nuestra personalidad, que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental, el cuerpo etérico. Y si observamos con atención en ese presente, podemos observar que tenemos un vínculo más allá, que puede estar observando la mente, el cuerpo físico, lo que estamos haciendo, que es la conciencia. Ahí es cuando comenzamos a tener una desidentificación, nos comenzamos a dar cuenta que somos más que lo que aparentemente creemos que somos. Bien, ahora, también entendamos que el anclaje con el sueño es inevitable a través de los sentidos. Porque los sentidos, insisto, lo único que la mente percibe, es la única información de la mente. Entonces, el anclaje con lo externo, la identificación con lo externo es inevitable. No puede ser de otra manera porque la percepción sensorial produce la sensación. Y la sensación, a su vez, siempre va a provocar una reacción. Y a través de ese mecanismo, acción-reacción, que es el mecanismo más simple, es la forma más simple de la mecánica, el mecanismo más elemental, acción-reacción. A través de esa reacción, de ese mecanismo de acción-reacción, se mueve cualquier máquina. Todas las máquinas que existen, todas las máquinas que ha fabricado el hombre, se mueven a través de la ley de acción y reacción. Todas. Incluida la máquina de la personalidad. Y cuando esos fenómenos de acción-reacción que se provocan inevitablemente con los sentidos se incorpora a la mente, entonces la mente lo que hace es, como está recibiendo toda la información de los sentidos, la mente aglutina o incorpora o articula, mejor dicho, articula muchos mecanismos de acción-reacción, y esa articulación de todos esos mecanismos provoca ya toda la mecanicidad de la personalidad. Entonces ya toda la personalidad se mueve mecánicamente. Y todo ese movimiento mecánico se hace inevitable porque la mente también es su función, articular todos esos fenómenos de acción-reacción. Los articula y genera mecanismos mayúsculos, ya mecanismos sofisticados de muchos ingredientes articulados de acción-reacción, y termina la personalidad convertida en una máquina.
De eso nos habla mucho el cuarto camino de Gurdjieff. No es exclusivo de ellos, por supuesto, pues esto es universal, pero cuando comprendemos cómo es que los sentidos provocan esos primeros mecanismos elementales de acción-reacción y cómo es que la mente los articula para ya generar o producir mecanismos ya más sofisticados, pues es donde vamos entendiendo cómo todo nuestro comportamiento humano es maquinal, es de una verdadera máquina. Todas las decisiones que tomamos, todas las acciones que emprendemos, obedecen a mecanismos sofisticados, pero sigue siendo maquinal. Nuestra conciencia no interviene. Interviene la conciencia existencial, que es la conciencia relativa, que tiene que ver con la mente, y que esa conciencia existencial ahorita está involucrada en todos esos mecanismos, o está movida por todos esos mecanismos, y ahí es donde entendemos cómo es que somos verdaderas máquinas. Y el principio elemental del movimiento de nuestra máquina humana empieza por los sentidos. Ahí empiezan a establecerse los primeros mecanismos elementales de acción-reacción. Y estos mecanismos terminan atrapando la conciencia. Entonces los humanos terminamos reducidos a una verdadera máquina, pero nos creemos libres y nos creemos conscientes. Nos creemos dueños de nuestros actos sin darnos cuenta que nuestros actos están totalmente condicionados a una cadena de reacciones. ¿Hay algo más? Sí, hay una pregunta, nos dice, con relación a lo que tú mencionabas de personas con capacidades especiales. Pregunta Adelaida. ¿Gandhi tenía percepciones, o la Madre Teresa? Bueno, pues, inclusive hasta los artistas, ¿no?, pueden tener esas percepciones. Y pues no solamente la gente que es famosa, sino la gente común y corriente tiene percepciones. Es solo que esta civilización pues hace que todo este tipo de percepciones pues generen una forma estándar de cómo vivir las cosas. Y todo ese tipo de capacidades pues a veces no están tan a la mano o no están tan divulgadas por las demás personas. Pero todos tenemos ese tipo de percepciones extrasensoriales. Y yo vuelvo a insistir en esto. Por supuesto que todos los humanos tenemos distintos niveles de percepción. Hay quienes tienen grandes percepciones y no se han dado cuenta. Y hay quienes tienen limitadas percepciones y se creen los grandes genios. Pero igualmente también sucede en los resultados. Hay quienes tienen maravillosas percepciones sensoriales y extrasensoriales y cometen las peores barbaridades y locuras. Y hay quienes con limitadas percepciones emprenden grandes genialidades. Por eso insisto, aún la capacidad perceptiva es relativa. Es delicado lo que voy a comentar, pero de las personas que me han tocado conocer con ciertas capacidades especiales de percepción, la mayoría han cometido muchas locuras, la gran mayoría, muchas locuras, no saben qué hacer con lo que perciben y terminan cometiendo barbaridades. Por eso insisto, bueno, aquí en Guadalajara piden ejemplo, personas que manipulan a otras por sus percepciones. Es una barbaridad manipular a otra persona. O que a través de sus percepciones lucran y cometen hasta fraudes. Hasta gente que es capaz de cometer hasta fraudes. O incluso personas astutas que, aunque no tienen percepciones, acuden con clarividentes, les dan una lana para que les den información y con esa información cometen fraudes y cometen tontería y media. Y hay personas que desgraciadamente se prestan para eso. Personas que lucran con sus percepciones y venden su información para cometer tontería y media. Y ese fenómeno es muy común. De hecho, me atreveré a decir que más del 90%, y me quedo corto,
de las personas que tienen percepciones extrasensoriales lucran con ellas. La inmensa mayoría lucran con ellas. Y el simple hecho de lucrar con ellas ya es una tontería, ya es un error terrible que conduce a muchos más errores. Por eso es tan relativo esto, tan relativo, por eso vuelvo a insistir. Muchísimas personas, no todas, pero muchísimas que tienen percepciones extrasensoriales terminan cometiendo locuras y tonterías y barbaridades. Así como al revés, muchísimas personas con limitadas percepciones extrasensoriales emprenden grandes genialidades. ¿Qué podemos decir de Stephen Hopkins? Sus percepciones son limitadísimas. ¿Y cuántas genialidades ha aportado a la física cuántica? Y él con limitadas capacidades corpóreas y perceptivas. Entonces, la agudeza de la percepción sensorial nada tiene que ver con el coeficiente intelectual. Mucho menos tiene que ver con la calidad humana. Muchísimo menos. Por lo contrario, quien ya lo había mencionado, quien tiene percepciones sensoriales, es sometido a una prueba muy grande. Tienes este don que otros no tienen. A ver qué haces con esto. A ver qué eres capaz de hacer con esto. Y esa prueba no cualquiera la pasa. La inmensa mayoría reprueba. La inmensa mayoría comete errores. Es más, hay muchos que por sus percepciones extrasensoriales se sienten santos porque ayudan a las personas. Pero ya hemos hablado de la relatividad del bien y del mal. Por ayudar a una persona la podemos perjudicar. Creemos que le estamos ayudando y le estamos perjudicando. Como cuando le damos limosna a una persona que está en condiciones de trabajar. Igual podemos ayudar a alguien y no sabemos, no logramos visualizar el otro lado de la dualidad. Estamos muy limitados, muy limitados, y por no ver el otro lado de la dualidad, en el manejo de la percepción extrasensorial se pueden cometer muchos errores creyendo que estamos siendo generosos y que estamos ayudando a la humanidad. Y no. Para eso está la naturaleza hace que las cosas sigan su curso. Si alguien estaba destinado a vivir en pobreza porque necesitaba esa pobreza para aprender algo que solamente la vida sabe por qué tenía que pasar por ese estado, o por enfermedad, por alguna X enfermedad, la vida solamente sabe por qué, y de repente nosotros nos obsesionamos en cambiarlo. No nos damos cuenta que por dualidad, al cambiarlo, probablemente estamos quitándole la oportunidad a esa persona de vivir lo que necesitaba vivir para aprender. Y a la vuelta de la esquina lo convertimos en un orgulloso empedernido. Entonces, nosotros, insisto, no sabemos por qué la vida hace las cosas. Por eso, insisto, es muy difícil encontrar a un clarividente humilde, sencillo y reservado. Es muy difícil, muy difícil. Bien, ahora, así como la agudización de los sentidos es algo delicado, tampoco es para despreciarlo. La naturaleza nos da lo que necesitamos. Lo que sí no es conveniente es obsesionarse en agudizar o en cambiar lo que la naturaleza nos dio. Si eso cambia, cambió, y si no cambió, no cambió. Se lo tenemos que dejar a la vida misma. No debemos obsesionarnos en nada de ello. No debemos creer que por la agudización de los sentidos ya nos estamos haciendo santos o nos estamos iluminando. Eso nada tiene que ver con eso. Yo creo que ya quedó clarísimo. Pero por lado contrario, tampoco debemos de menospreciar los sentidos, porque con los sentidos tenemos conciencia existencial. Por lo tanto, no los debemos despreciar y tampoco debemos luchar en contra de ellos. ¿Por qué lo menciono?
porque hubo un momento histórico en que estaba de moda el ascetismo. Hoy en día no está de moda, pero de repente por ahí surgen ascetas, ¿eh? De repente no es difícil descubrir ascetas, que lo que hacen es rechazar los sentidos, y los ascetas rechazaban los sentidos por creer que nos inducían a la perdición, y eso lo aclaramos desde un principio. El problema no está en los sentidos, el problema está en la identificación con lo que los sentidos nos proveen. Entonces hubo un momento histórico hace alrededor de 2000 años en que el ascetismo era considerado como la ruta para la iluminación, y los ascetas se aislaban del mundo, se arrinconaban en una cueva, luchaban en contra de sus sentidos, y al luchar contra los sentidos, pues también lucharon contra el cuerpo, como si el cuerpo fuera la perdición, como si los sentidos fueran la perdición, y trataban de hacerlo, esa lucha o esa resistencia la hacían comiendo poco, y lo poco que comían lo hacían buscando no hacerlo de manera placentera. Evitaban enamorarse porque era pecaminoso enamorarse. Juzgaban a la misma naturaleza como mala, puesto que el cuerpo lo consideraban como el vehículo del pecado, etcétera, etcétera. Y pues lo único que ganaron los ascetas, salvo excepciones muy contadas, fue convertirse en grandes masoquistas. Terminaban disfrutando su resistencia y su lucha contra el cuerpo. Terminaron disfrutando cómo torturaban al cuerpo en su actitud de rechazo hacia su mismo cuerpo. Y ese masoquismo se agudizaba porque los ascetas no solamente eran respetados por el pueblo, sino que eran hasta venerados, eran considerados como santos. Entonces ellos, al ser considerados como santos por el pueblo, pues se sentían más identificados con su actitud ascética, y se mantenían en ese error, se mantuvieron por muchísimos años en ese error. Y hubo un flujo de ascetas impresionante durante varios siglos, durante muchos siglos, y al final de cuentas fueron perfectos equivocados. Vamos, ni siquiera el ascetismo hay que rechazar. O sea, todo tiene un equilibrio, todo tiene un equilibrio, y ese equilibrio lo determina la naturaleza, en pocas palabras. Ni siquiera lo determinamos nosotros. El equilibrio lo determina la naturaleza, y nosotros debemos de respetar al cuerpo como es, no engrandecerlo, pero tampoco rechazarlo y menospreciarlo, o reprimirlo, peor todavía. Es como es. Y esa aceptación de nuestra naturaleza tal como es, incluido en nuestros sentidos, pues es la neutralidad. Y ahí es donde está la conciencia, en esa aceptación de las cosas como son y no en el rechazo. Hay algo que quieren comentar aquí, ¿verdad? No sé si... o siempre no. Pues nada más. El micrófono creo que no se escucha, si lo pueden dar. Nada más es de que otro ejemplo sería cuando rechazan uno el dinero, ¿no? Que es muy clásico de que dices, es que me va a dañar cuando es como lo uso. Claro, el rechazo a los bienes materiales es tan equivocado como el rechazo a los sentidos. Exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y sin perderlo de vista, a la luz del tema de la dualidad, el rechazo y el deseo son lo mismo, pero en distinto grado. El que rechaza está deseando, y el que desea está rechazando, porque es lo mismo, simplemente en un grado distinto, pero es lo mismo, es de la misma naturaleza. Bien, ¿algún comentario más en la red? No. Si no hay otro comentario aquí en Guadalajara. Si pudieran pasarle el micrófono, por favor, para que puedan escuchar, sea comentario o sea pregunta, que lo puedan escuchar en la red. Sí. Bueno, quería que me explicaras un poquito más esto del rechazo y el deseo, porque, bueno, es la primera vez que vengo y no estoy todavía. Sí, no, imagínense, estamos en uno de los últimos temas del tomo 2, y el tema de la dualidad creo que era de los primeros del tomo 1, ¿verdad? Es sobre el tema de dualidad, mire. Claro, aunque sea un tema
muy posterior, no importa, lo abordamos. Doy antecedentes en el campo de la física para entenderlo mejor y para establecer el paralelismo. Los hombres, como parte de nuestra ilusión o parte de nuestra limitada conciencia, hasta en nuestro lenguaje hemos incorporado la palabra frío y calor, creyendo que el frío es una cosa y que el calor es otra cosa. Pero la física nos demuestra que el frío como tal no existe. Lo que existe es el calor, pero en grados distintos. Puede haber mucho calor o puede haber poco calor. No existe un solo punto del universo que no tenga calor. El cero absoluto de calor no existe en el universo. En cualquier punto del universo hay calor y el frío no existe. Pero los humanos le llamamos frío a un grado bajo de calor, cuando hay poco calor. Utilizamos una palabra sustantiva donde no hay sustancia. Entonces la sustancia está en el calor, lo sustantivo está en el calor. Entonces la palabra frío no debiera existir, deberíamos decir hay poco calor. Me falta calor, tengo poco calor, pero no decir tengo frío, porque el frío no es sustantivo. Igual sucede con el sonido. No hay un punto en el universo donde no haya sonido. Entonces, lo que existe es el sonido, el silencio no existe. En el universo no existe el silencio. Entonces, en cualquier punto del universo hay sonido. Que nuestros oídos no lo perciban es otra cosa. Igual pasa con la luz. No hay ningún punto en el universo donde haya oscuridad total. Existe la luz, pero no existe la oscuridad. El calor se mide en calorías y no hay unidades de medición para el frío, porque no existe el frío. El sonido se mide en decibeles y no hay unidades de medición para el silencio, porque no existe el silencio. La luz se mide en lumens o en lux, pero no existen unidades de medición para la oscuridad, porque la oscuridad no existe. Lo que se mide es la luz. Bueno, igual sucede con el bien y el mal. Todo es bien y le llamamos mal cuando el bien disminuye de grado. Lo mismo existe con la belleza y la fealdad. Todo es bello, pero lo llamamos feo cuando la belleza disminuye de grado. Igual sucede con lo que acabamos de mencionar ahorita, del deseo y el rechazo. Todo es deseo, pero le llamamos rechazo cuando el deseo es poquito, cuando el grado de deseo es minúsculo, pero la naturaleza es la misma. El paralelismo es tal, de repente a veces en algunas dualidades nos cuesta trabajo entenderlo, pero esto aplica en todos los pares duales. En todos los pares duales uno es sustantivo y el otro es disminución del que sí es sustantivo. Así operan todas las dualidades. Entonces en el deseo y el rechazo todo es deseo. Y el rechazo es lo mismo que el deseo, lo que pasa es que es el deseo en un grado disminuido. Y por comparación, por ejemplo, cuando nosotros rechazamos algo, lo hacemos a un lado porque hay otra cosa que deseamos más que eso. Pero al final de cuentas todo es deseo, al final de cuentas. Y vuelvo a insistir, esto sucede en todos los pares duales. En toda la dualidad existe eso. Uno es sustantivo y el otro es disminución del que sí es sustantivo. ¿Sí? Bien. Ya nada más para redondear esto, entendamos que no debemos satanizar los sentidos, aun cuando sean la puerta de entrada para la identificación. Aún a pesar de que los sentidos son la puerta de entrada para la identificación, no los debemos rechazar. ¿Por qué? Porque aunque resulte paradójico, también son la puerta de salida de la identificación. ¿Cómo? Sí. También son la puerta de salida de la identificación. Suena raro, pero es cierto. ¿Por qué? Porque para la identificación, de la identificación con la existencia, tendríamos que salir a partir de estados de atención, de observación, de contemplación.
Y esos estados de atención, observación y contemplación también están vinculados con los sentidos. Y son los estados en que nos saldríamos de la identificación. Entonces, los sentidos nos pueden meter o sacar de la identificación. Las dos cosas. Ahí es donde se comprende por qué no debemos satanizarlos. O sea, nos sirven para las dos, para la entrada o la salida de la identificación. Nos sirve para mantenernos en la ilusión o nos sirve para salirnos de la ilusión, para las dos. Claro, eso sí, el problema es que los humanos, en el estado natural, estamos utilizando siempre los sentidos para mantenernos identificados y para mantenernos en estado de ensoñación. Ese sí es el único gran problema, que los hemos utilizado habitualmente para eso. Sin embargo, no perdamos de vista, también los podemos emplear para lo contrario. Cualquier estado contemplativo involucra los sentidos. Atención, observación, contemplación, ahí están los sentidos, ahí están de por medio los sentidos. Bien, pues con esto terminamos la exposición y nos vamos a las citas. Nos vamos a las citas que son lo que le dan cuerpo a esto, lo que avalan todo esto y lo que terminan de darle sentido a todo esto. Porque también para nosotros es importante que quede claro que lo que estamos diciendo no son ideas personales de nosotros. Estamos solamente sirviendo de vehículo para comunicar ideas que vienen plasmadas en los libros universales. Empecemos por una cita del Bhagavad Gita que nos dice lo siguiente, son palabras de Krishna. El hombre que no es afectado por los sentidos, ni por el placer ni por el dolor, este es merecedor de la vida eterna. Claro, está hablando de los sentidos en el acto más habitual del humano, que es en la identificación. Hay que entenderlo, nos sirven para las dos cosas, pero en condiciones naturales, habituales, los humanos empleamos los sentidos para mantenernos identificados. Y aquí Krishna nos dice que cuando alguien no es afectado por los sentidos, entonces es merecedor de vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No es ese cielo con angelitos y con cosas bonitas, no, la vida eterna es nuestro ser interno que es eterno. La vida eterna es nuestro ser original, porque nuestro ser original es eterno. Y si alguien se desidentifica con los sentidos, es merecedor de que su ser interno, que es eterno, se manifieste. Bien, vamos con la siguiente, dejamos los Vedas con esta cita y nos vamos al hermetismo, y vamos a una cita de Hermes Trismegisto. Detén el operar de los sentidos corporales, y entonces nacerá en ti la deidad, Hermes Trismegisto y Corpus Hermético. Bien, al estar identificados nosotros con los sentidos de todo lo que es nuestra personalidad, nos dobla la capacidad de poder captar lo que es nuestra conciencia, nuestra verdadera deidad que llevamos todos dentro. Bien, la siguiente cita viene de la tradición hebrea, es extraída del Zohar y nos dice lo siguiente: cuando el rey Salomón penetró en las profundidades del jardín de las nueces, tomó una cáscara de nuez y al estudiarla vio una analogía entre sus capas y los espíritus que motivan los deseos sensuales de los humanos. Obvio, al hablar de deseos sensuales, lo sensual es de sentidos. Sensual viene de sentido. El deseo también nace de los sentidos. Si no hubiera sentidos, no habría deseo. Pero así como no debemos de rechazar a los sentidos, tampoco debemos de rechazar al deseo. Debemos comprender el mecanismo. Eso es lo que necesitamos, comprender el mecanismo, no rechazarlo. Porque si comprendemos el mecanismo, nos liberamos de la reacción mecánica. Eso es lo importante. Y esta cita hace referencia al rey Salomón, uno de el gran sabio, reconocido como el gran sabio del pueblo hebreo. Bien, dejamos la tradición hebrea, nos vamos ahora al taoísmo, nos vamos a la antigua China. De la antigua China tenemos varias citas muy interesantes y vamos a empezar por una de Lao Tse que viene en el Tao Te Ching. El sabio trabaja para los estómagos, no para los sentidos. Lao Tse, Tao Te Ching.
Aquí en este caso, Lao Tse nos habla acerca de la clásica necesidad que tiene el ser humano de tener sed y tener hambre de conocimiento. Si trabajamos a través de los sentidos para adquirir ese conocimiento que busca el ser humano, ese conocimiento espiritual, pues no lo vamos a encontrar a través de los sentidos. Así como dice Lao Tse, trabaja a través de los estómagos. Es hambre que tiene el ser humano de encontrar su espiritualidad. Esa agua viva que habla el cristianismo, ese pan que habla también el cristianismo, esa digestión que tiene que ver en nosotros de ese mismo conocimiento interior que tenemos nosotros. Claro, Juan Carlos hace referencia a la parte más íntima de esta cita, pero también tiene su sentido externo, también lo tiene. Los que carecemos de sabiduría comemos por el gusto y no por el estómago. Y de ahí vienen las enfermedades. Un sabio deja de lado el gusto y come para el estómago, es decir, come lo que le nutra, no lo que le guste. O sea, se va en primera instancia por lo nutritivo y en segunda instancia por el sabor. Ese es el sentido externo. O sea, ya Juan Carlos explica el más interno, el más íntimo, y pues, ¿por qué dejar de lado el externo también? También tiene lo suyo, ¿verdad? Bien, vamos a una cita de Confucio, seguimos con la antigua China, y Confucio nos dice: siendo absoluta la naturaleza de la verdad, se manifiesta sin ser vista, produce efectos sin dejar huellas y cumple sus fines sin actuar. Bien, aquí Confucio está hablando de la naturaleza de la verdad que está en el ser, que va más allá de los sentidos. Es una cita que se pone para entender que la realidad va más allá de los sentidos. Ya lo hemos mencionado en la exposición, esa gran paradoja. Todo lo que nuestros sentidos nos ofrecen es el mundo ilusorio. Y el mundo verdadero va más allá de los sentidos. Trasciende los sentidos. Bien, vamos a la siguiente, también de Confucio. Pocas veces a los hombres les atraen los sabios, en la misma medida en que les atraen las bellas mujeres. Bien, eso es directamente con los sentidos. Pero también podemos aplicar esta cita, sobre todo cuando hablamos acerca de qué tan transparentes somos las personas. Cuando vamos a ir más allá de la forma y vamos al fondo de las cosas. Pocas veces nosotros vemos el fondo de las cosas, pocas veces podemos ver el fondo de las personas. Porque también nosotros como personalidades no somos tan transparentes. Y hacemos que las demás personas vean la imagen que nosotros queremos proyectar de ellas. Pero sin embargo, siempre nos vamos, como dice Confucio, pues por lo bello, ¿no? Por ver a las mujeres hermosas. Más allá que los grandes sabios, a la gente que tiene, más allá que de una forma, un contenido. Bien, seguimos con la antigua China. Ahora nos vamos con Chuang Tzu, que también fue un sucesor de Lao Tse, es decir, también forma parte del taoísmo. Un hombre que gobierna el cielo y la tierra hace de sus oídos y de sus ojos meros adornos. Unifica el conocimiento de lo que sabe y en su mente nunca saborea la muerte. Bien, la parte que más nos involucra con el tema de hoy es en la que nos dice Chuang Tzu que el hombre iluminado, el hombre sabio, el hombre libre, hace de sus sentidos meros adornos. O sea, los sentidos es un adorno. Para un hombre libre los sentidos son un adorno. ¿Por qué? Porque le queda claro que lo que le ofrecen los sentidos no es la realidad. Yo creo que eso es más que claro porque lo plantea de esa manera Chuang Tzu. Ahora nos vamos al Zen con una cita del Xin Siming de Sosana. Si deseas ir por el camino único, no desprecies ni siquiera el mundo de los sentidos y las ideas. En realidad, aceptarlo plenamente es idéntico a la verdadera iluminación. Sosan Hin Sin Min. Y así también, como comentaba David hace rato, los sentidos también nos llevan a la iluminación, pero siempre y cuando estemos en un estado de aceptación, de contemplación, de observación de la naturaleza. Cuando estamos en ese plano de aceptación, observación, contemplación y meditación, podemos ir más allá de lo que son las formas. Y para realmente tener un camino en el cual se pueda uno
captar que el ser nos ilumina, tenemos que aceptar las cosas como son, aceptar que estamos en esta naturaleza, que somos parte de ella, de una sociedad, pero hacer también la labor de esa parte interior que tenemos todos nosotros, pero siempre y cuando viviendo a nivel de la conciencia, a nivel del alma, en donde podemos captar a la naturaleza en el presente cuando estamos en un estado de neutralidad. Y en ese estado de neutralidad se llega por medio de la aceptación, la observación, la contemplación o la meditación. Dejamos la antigua China y nos vamos ahora a Nepal con el Evangelio de Buda. Y en esa cita, Siddhartha Gautama Buda hace una descripción de todo el fenómeno de involucramiento del hombre en la existencia, todos los mecanismos de identificación con la existencia. Pero lo interesante de este planteamiento de todo ese mecanismo es que ese mecanismo se inicia con los sentidos. O sea, aquí Buda plantea ese mecanismo a partir de los sentidos. La cita dice: la sensación, bueno, la sensación son los sentidos, es lo que producen los sentidos. Repito, la sensación crea la red de la existencia individualizada. La red de la existencia crea el apego a las cosas. Y el apego crea, fomenta y perpetúa la personalidad. La personalidad se perpetúa en los nacimientos sucesivos, y los nacimientos sucesivos de la personalidad son la causa del sufrimiento, de la vejez, de la enfermedad y de la muerte. Producen la queja, la angustia y la desesperanza. O sea, si observamos, hace un recorrido por todos los mecanismos que nos mantienen aquí sujetos a este plano existencial. Obvio, estamos aquí porque seguimos identificados con este plano, pero ¿qué es lo interesante de esa cita? ¿O qué es lo que la involucra con el tema? Que todo parte de los sentidos. Todo inicia con la percepción sensorial. Bien, vamos a la siguiente, dejamos el budismo y nos vamos a la antigua Grecia con una cita de Aristóteles. Muy simple, muy sencilla, pero muy real. Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. La principal fuente de alimento de nuestra mente, de nuestra imaginación, de nuestra creación mental y sensorial, viene diciendo todos los sentidos. Y no solamente, como comentábamos, son 5 sentidos, son más sentidos. Y todo lo que nuestra mente genera pasó a través, todo lo que nuestra mente construye como realidad pasó a través de los sentidos. Así como decía la cita de Buda, esa red que se genera de existencia, esa red que nuestra mente y nuestro cerebro interpreta a la naturaleza, pasó a través de los sentidos. Bien, vamos a la siguiente. La siguiente es del Islam, a través de un personaje maravilloso conocido como Ibn Arabi, y nos dice lo siguiente en el libro Tratado de la Unidad: si alguno cuestiona, afirmas la existencia de Alá y dices que nada existe fuera de él, ¿qué son entonces las cosas que vemos? Lo que vemos es lo que percibimos en los sentidos. A esto respondo: nosotros hablamos a los que solamente ven a Alá. En cuanto a los que ven cosas más allá de Alá, nada tenemos que decirles. Bueno, poniéndole palabras distintas a esto, ¿qué nos dice Ibn Arabi aquí? Que la sabiduría está hecha para los que reconocen al ser universal. Claro, en el Islam al ser universal le llaman Alá. En otras religiones le llaman Dios. Hermes le llama todo. Cada quien le pone el nombre que quiera. Al final de cuentas el nombre sale sobrando porque el nombre ni siquiera nos traduce la realidad. Las palabras nunca nos hablan de la realidad ni de la naturaleza del ser universal. Bien, entonces en el Islam ellos son muy radicales.
son muy radicales, pero esa radicalidad es legítima. Para el Islam, la única realidad es Alá. Y fuera de Alá, nada es real. Y por eso dice, el cuestionamiento es, si dices que lo único real es Alá, entonces todo lo que vemos con nuestros ojos, ¿qué es? Y la contestación es esa. Nosotros hablamos solamente a los que reconocen la realidad de Alá, pero los que ven cosas más allá de Alá como reales, nada tenemos que decirles. Es decir, la sabiduría está hecha para los que están preparados para ella. Ahora, ¿quién está preparado para la sabiduría? Quien ya se identificó con las percepciones sensoriales. Quien ya reconoció que lo que se percibe por los sentidos no es real y que lo único real es el ser universal, pero que paradójicamente el ser universal no lo podemos percibir con los sentidos. Es una cita que redondea prácticamente el tema. Bien, nos vamos a la siguiente también de Ibn Arabi. Los ignorantes que piensan que entenderán con el ojo de los sentidos se quedarán simplemente con las ganas. Esto lo saben los que saben. Bien, el ojo de los sentidos, el entender las cosas nada más en forma exterior con nuestros sentidos, pues es una parte nada más, que es la naturaleza y la ciencia, pues se dedica a ver esa parte de la naturaleza, lo externo. Pero el interior del ser humano solamente el propio ser humano puede ver. Es una labor que solamente nosotros en nuestra soledad interior podemos captar, ese conocimiento que sale de lo que, como dice una cita, el macrocosmos y nosotros como microcosmos. Nuestro interior hay otro universo interior, y más allá de ese universo interior está el ser, y está el verdadero conocimiento que surge de esa parte divina que tiene el ser humano. Por eso Ibn Arabi dice, los ignorantes que piensan que entenderán con el ojo de los sentidos, o sea, nada más con la parte externa, pues se quedarán simplemente con las ganas, porque el verdadero entendimiento del ser humano surge cuando volteamos hacia nuestro interior. Bien, dejamos el Islam, nos vamos a la beta alquímica y particularmente tenemos una cita de Jacob Boehme en su libro Diálogos Místicos que nos dice algo muy, muy interesante, muy exquisito. Dice: cuando tu alma vuele por encima de lo temporal, por encima de los sentidos externos, y tu imaginación sea aprisionada por la abstracción santa, entonces la escucha, la visión y el habla eternas se revelarán dentro de ti. Esta cita es interesantísima porque habla de los sentidos externos y del verdadero sentido del ser. Y nos dice que la revelación de la verdadera visión, que es del ser, la revelación del ser, que es la revelación del sentido del ser, solamente llega cuando nos ubicamos por encima de los sentidos externos. Ahora, ¿qué es estar por encima de los sentidos externos? No significa desdeñarlos, ni rechazarlos, ni luchar contra ellos. Significa simplemente reconocerlos como ilusorios. Reconocer que la información que nos ofrecen es ilusoria. Eso es volar por encima de los sentidos. Dicho en otras palabras, desidentificarnos con la información de los sentidos. Y ahí es cuando se revela, cuando nos llega la revelación. Ahí Jacob Boehme nos está hablando propiamente de la revelación. Lo que en Oriente se conoce como iluminación, en Occidente, en el cristianismo, se conoce como revelación. Y esa revelación, lo dice claramente, es cuando nos ponemos por encima de los sentidos. Es decir, cuando nos desidentificamos de los sentidos. Bien, vamos a la siguiente.
ahora pasamos a la antroposofía con Rudolf Steiner. Ay, no, lo que pasa es que tenemos problemas con el PowerPoint aquí localmente. Ya. Bien. Bien, nos dice esta cita. Es de Petróleo Blavatsky, perdón. Ah, sí, es una de Blavatsky antes. Yo fui el primero en equivocarme. Entonces, A lo mejor yo mismo te desubiqué. Sí. desconfía de tus sentidos porque son falsos. Pero en el interior de tu cuerpo, busca en lo impersonal al hombre eterno. Y una vez que lo hayas encontrado, mira hacia adentro. Eres un Buda. Elena Petronila Blavatsky, La voz del silencio. Hermosa cita de Elena Petronila Blavatsky acerca de esa búsqueda interior, de ese hombre eterno, de esa parte interior que tiene el ser humano, más allá de los sentidos. Por eso dice que desconfía de los sentidos, o desconfía de la parte externa, porque es falsa. El verdadero hombre eterno está en el interior. Y cuando busques en el interior encontrarás lo que se conoce como el Buda, o la iluminación. Bien, esta cita de Rudolf Steiner también es interesantísima y tiene mucho que ver con la que leí anterior de Jacob Boehm. En la de Jacob Boehm se hacía una diferencia entre los sentidos externos y el sentido del ser. Lo mismo hace Rudolf Steiner. Él nos dice, todo lo que se halla en el hombre, aquí se está refiriendo al hombre natural, al hombre humano natural, surgido de la naturaleza, todo lo que se halla en el hombre tiene su origen en el universo. Ya lo hemos dicho antes, el hombre natural es creado por el universo, la personalidad del cuerpo es creación del universo. No tendríamos ojos con sensación de la luz si la luz no hubiera generado el organismo. Goethe dice, el ojo fue creado por la fuerza de la luz y para la luz. Esa cita es muy interesante porque habla aquí Rudolf Steiner sobre el origen de los sentidos. El origen de los sentidos está en los fenómenos naturales del universo. Si no existiera la luz, no se hubiera generado el órgano de la visión. Si no existiera el sonido, no se hubiera generado el órgano del oído. Si no existiera la corporeidad física, no se hubiera generado el tacto. Si no existieran los olores, no se hubiera generado el olfato. Si no existieran las sensaciones del sabor, no se hubiera generado el gusto. O sea, primero está el fenómeno y luego está el órgano. Luego se produce el órgano, luego se genera el órgano. Aquí la reflexión es que lo que nos dice Goethe en la referencia que es el Rudolf Steiner es que sin la luz no se hubiera generado la vista. Pones particularmente el ejemplo de la luz. Pero existen dos tipos de luz, la luz original y la luz natural. La luz natural es la que ven nuestros ojos. La luz original, que es la luz de la fuente original, no la perciben los órganos de los sentidos. Entonces ya estamos hablando de dos fuentes de estímulo sensorial. Y el ejemplo que da Goethe es el que nos puede servir de motivo para hacer esa distinción. La luz natural genera el órgano de la vista. ¿Y qué decir de la luz de la fuente original? No genera nada porque no es generadora, es parte de la esencia natural del ser. Es decir, la luz original entra en comunión con el ser sin necesidad de un órgano. No hay necesidad de un órgano, porque la luz está en el ser y el ser es la luz. Es decir, hay una unidad perfecta. Entonces, esa es la gran diferencia entre la luz original y la luz natural. Los órganos son para la luz natural. ¿Sí?
Bien, pasamos a la siguiente, también de Rudolf Steiner. Ya nos quedan poquitas citas y estamos ya casi cubriendo el espacio de tiempo que tenemos ofreciendo a ustedes. Bien, en esta cita, Rudolf Steiner hace un ejercicio muy interesante y podemos hacerlo aquí todos nosotros, a través de la conciencia, porque esta cita está basada a nivel de la conciencia. Cuando yo estoy a nivel de la conciencia, me digo, este cuerpo solo adquiere vida como manifestación externa de mí. Además, es necesario, porque para principiar, yo no podría tener ninguna experiencia interior sin mis sentidos, que solo el cuerpo puede poner a mi disposición. A nivel de conciencia, toda esta parte externa, pues es un cuerpo, es una personalidad que necesita los sentidos para manifestarse. Y mi conciencia adquiere esa manifestación al estar observando que esta parte corpórea requiere los sentidos, o sea, necesita aceptar que estos sentidos son parte de esta parte externa a nivel de conciencia. Pero más allá de esta parte externa, pues está la conciencia, lo que realmente somos, la parte eterna, la que no muere, y que ahorita tiene una manifestación. Entonces, en este guía del conocimiento de sí mismo, Rudolf Steiner hace este ejercicio a nivel de la conciencia. Cómo la conciencia observa a una personalidad, a un cuerpo físico que tiene unos sentidos y que esos sentidos le sirven para una manifestación, que viene siendo la personalidad. Bien, nos vamos ahora al sentido objetivo de Albert Einstein. Preciosa esta cita. Una cita que ya habíamos planteado, ya habíamos abordado en otros temas, pero que aquí entra directamente también esta. Es fabulosa. Por aquí en este espacio de Guadalajara tenemos esta cita en uno de los cuadros que decoran este espacio. Y dice así Albert Einstein: la ilusión más plebeya del realismo ingenuo, de que las cosas son lo que percibimos a través de los sentidos, domina la vida diaria de hombres y animales. Ahí yo creo que Albert Einstein es tan radical como el Islam, igual de radical. O sea, nos dice que cuando alguien cree que lo que percibimos con los sentidos es la realidad, nos reduce al carácter de animal, nos reduce al sentido de animal, o sea, nos pone por debajo del nivel humano. O sea, un verdadero humano, si realmente se jacta de ser humano, tendría que reconocer que lo que ve, oye y toca no es la realidad. Y eso no nomás lo dice Einstein, lo dicen todos los maestros. Lo dijo Jesús, lo dijo Buda, lo dijo Lao Tse, o sea, todos los maestros han dicho lo mismo. Aquí lo interesante es que lo está diciendo el científico más connotado del siglo XX. Y hoy por hoy sigue siendo reconocido como un ícono de la ciencia, de la física. Y nos dice que la materia sensorial, es decir, que los sentidos a lo único que nos pueden llevar es a la fe y la esperanza, es decir, a estados que por su propia naturaleza son ilusorios. La objetividad llega, o sea, prácticamente nos está diciendo que la objetividad llega cuando vamos más allá de los sentidos, cuando dejamos de darle crédito a los sentidos, porque creer que la percepción sensorial de la realidad lo califica como ilusión plebeya de un realismo ingenuo. Hijo, hasta el planteamiento verbal que hace Einstein es rudísimo, es muy, muy, muy rudo. Pareciera que lo está diciendo un libro del Islam, de tan radical que lo plantea Albert Einstein. Y sin embargo, siendo el científico más connotado, ¿quién le hace caso a esto? Los humanos, que se supone que como Santo Tomás, ver para creer, y le damos crédito a lo que la ciencia nos dice, en nuestra vida habitual hacemos lo contrario. Y hacemos lo contrario a lo que aquí nos está planteando Albert Einstein. Terminamos identificados con lo que los sentidos nos están ofreciendo.
Bien, vamos con una última de Albert Einstein para cerrar ya este tema. Bien, ya casi llegamos. Ahí está, ahora sí. La cita redondea pues lo que expresó Albert Einstein en el anterior, pero aquí tiene unos aditamentos interesantes. Dice: la materia prima sensorial, la única fuente de nuestro conocimiento, puede llevarnos por hábito a la fe y a la esperanza, pero no al conocimiento, y todavía menos a la captación de las relaciones expresables en forma de leyes. Albert Einstein. Bien, de este conocimiento que habla Albert Einstein es el verdadero conocimiento. Todo lo que es la fuente sensorial que tenemos nos lleva pues a la fe y la esperanza de lo que viene siendo la captación de la naturaleza. Mas sin embargo, el verdadero conocimiento del ser humano, el que verdaderamente se expresa como seres y entidades que somos, no lo adquirimos por la parte sensorial, sino por el ser. Y lo redondea, y todavía menos la captación de relaciones expresables en forma de leyes, los principios universales. El principio universal de causa y efecto no lo podemos captar, lo conocemos, pero no en forma sensorial, sino en forma de conocimiento interior, cuando reconocemos ese principio universal. Esta última cita de Einstein también nos mete una reflexión muy interesante. No es difícil observar cómo los físicos de la historia, desde los griegos hasta el Renacimiento, a través del siglo XIX, hacían todos sus estudios y todo su trabajo científico a través del método científico, pero que no rebasaba la materia prima sensorial, es decir, no rebasaba lo que los sentidos percibían. En el siglo XX, cuando la física, cuando el estudio de la física rebasa lo sensorial y se mete al estudio de la naturaleza de la materia, y para poder estudiar la naturaleza de la materia se genera lo que se conoce como la física cuántica, surge la física cuántica. Entonces, todo lo que se plantea en la física cuántica, observemos que está más allá de los sentidos. Son puros planteamientos que van más allá de los sentidos, porque ya están en la física cuántica, entra al estudio de la esencia de la materia. Por eso, aquí con toda justicia, Albert Einstein nos dice que va más allá de los sentidos. O sea, los sentidos nos dejan en un límite minúsculo, en un límite muy incipiente. La realidad va más allá de los sentidos. Y es precisamente cuando surge la física cuántica, cuando la ciencia, con toda la objetividad, logra descubrir la verdadera naturaleza de la materia, que no es más que su insustancialidad, es entonces cuando la ciencia entra en comunión con la filosofía. Por eso, hoy por hoy, los grandes pensadores son físicos, son científicos, y las aportaciones más importantes de la filosofía ahorita están llegando por la ciencia. Pero no porque los científicos sean mejores que los filósofos, sino porque la ciencia, al entrar en comunión con la filosofía, entramos en un punto de objetividad impresionante. La filosofía también, la ciencia renuncia a lo sensorial para meterse a lo que va más allá de los sentidos, pero también la filosofía tiene que renunciar a las alucinaciones mentales para irse a la objetividad de la ciencia. Entonces, cada una de las ramas del conocimiento tienen que renunciar a algo. Cada una de ellas renuncia a algo para llegar a un punto de comunión. Y en ese punto de comunión llega la objetividad plena. La máxima objetividad de la ciencia con la máxima objetividad de la filosofía. Y claro, ¿qué sucede con el surgimiento de la física cuántica?
¿Qué sucede con esas comprobaciones de la insustancialidad de la materia? Que se resquebrajan muchos planteamientos filosóficos e igualmente se resquebrajan muchos planteamientos científicos. Simplemente ese concepto tan metido en la cabeza de los humanos durante tanto tiempo de que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, se va al suelo. Entonces se van al suelo muchísimos planteamientos científicos, pero también se van al suelo muchos planteamientos filosóficos. Entonces entra una etapa impresionante donde la física y la filosofía inevitablemente tienen que ir de la mano. Si un filósofo quiere ser profundamente filósofo, tiene que conocer la física. Y si un físico quiere ser realmente científico, tiene que acercarse a la filosofía. Entonces, ambos campos del conocimiento renuncian a lo que tienen que renunciar para acercarse a esta objetividad. Y esto tiene que ver con esta cita que está, por último, ofreciéndonos Albert Einstein. Bien, ya nos queda nada de tiempo, pero nos robamos unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún planteamiento adicional. A ver, el micrófono lo pueden acercar para que lo escuchen en la red. Aquí en Guadalajara sí escuchamos todos, pero ya en la red no nos escucharían. Bueno, quería tocar lo de la objetividad en la que se encuentran la filosofía y la ciencia, bueno, y la física, pues. Sí, es la ciencia. Ajá. La objetividad a la que se refiere ¿cómo es? Porque entiendo como una unión de ambas partes para que sea objetivo, porque desde la concepción de la palabra objetividad es como lo visible, pero habla más bien de lo invisible. Sí, mira, muy interesante la pregunta, mira, interesantísima. Para la ciencia, la objetividad estaba en el método científico. Ahí es donde estaba toda la objetividad, en el método científico. Pero también la ciencia descubre que el método científico termina con terribles límites. Y si la ciencia queda reducida al método científico, ya no avanza. Descubre ese propio límite y tiene que ir más allá de ese límite. La filosofía, con mucho mayor razón, renuncia al método científico porque de nada le sirve a la filosofía. Absolutamente de nada le sirve. Pero también la filosofía, sin una objetividad de un método o de algo, olvidemos la palabra método, algo objetivo, algo razonativamente objetivo, también la filosofía puede alucinar en muchos planteamientos, y vaya que lo ha hecho. Ha habido muchas corrientes que se han ido al suelo. Bien, ¿qué es lo que ahorita le está dando la objetividad que va más allá del método científico, pero que permite aterrizar a los filósofos? Bien, esa objetividad son los principios universales. Los principios universales son lo que trasciende al método científico y mantiene la objetividad razonativa, pero que al mismo tiempo que eslabona la ciencia con esa objetividad, también eslabona a la filosofía. Los principios universales están inherentes en cualquier planteamiento filosófico si es objetivo. Y esos principios universales, la mayoría de ellos han sido abordados en el tomo 1. Por eso, quienes no asistieron a las primeras charlas vinculadas con el tomo 1, ahorita ya casi terminamos el tomo 2, solamente nos quedan 2 temas, que son el centro mental y el centro emocional. Y con esos 2 temas terminamos el tomo 2 para ya pasar al tercer tomo. Entonces, quienes no estuvieron en el tomo 1, sí les sugiero mucho que lo lean, que se detengan, que se den una detenida en cada uno de los temas. Son estratégicos, porque en el tomo 1 se están abordando la mayoría de las leyes universales. Y eso le da una objetividad impresionante a todo lo que estamos planteando aquí. Porque si nosotros giramos alrededor de las leyes universales, estamos contando tanto con la objetividad científica como con la objetividad filosófica. Esa es la parte más maravillosa de los principios universales.
Bien, yo creo que con esto redondeamos, ya nos cierra el tiempo. No nos resta más que agradecerles por la confianza que nos otorgan al asistir a estas charlas, tanto aquí en Guadalajara como en la red. Un agradecimiento a Juan Carlos, a Poliar en México, a los que nos acompañan en Monterrey, a Víctor y todos los que nos han acompañado aquí en nuestros trabajos. Un abrazo a todos.